Espero todos se encuentren muy bien. En el video de esta ocasión vamos a explicar un poco sobre la regla de 3. En este caso vamos a ver un ejemplo sobre regla de 3, ya sea directa o inversa, y además vamos a ver también un pequeño recordatorio sobre cómo se desarrolla una regla de 3 compuesta, ¿sí? Bueno, recordemos primero que para la regla de 3 es un proceso que se puede desarrollar de manera intuitiva y lógica. Sí, es posible desarrollarlo si yo conozco muy bien el enunciado y si lo comprendo. Sin embargo, también hay ciertas fórmulas, por decir así, que nos pueden colaborar, nos pueden facilitar este proceso. Sin embargo, es importante haber desarrollado también esa parte intuitiva, porque en muchas circunstancias, en muchas situaciones, no es tan fácil ver, de forma clara, esta fórmula o cómo construirla, ¿sí? Pero bueno, en ese caso vamos a ver un ejemplo muy sencillo, como para recordar algunos saberes que hemos visto durante las clases. Entonces, bueno, me voy a permitir leerles este ejemplo. Dice, un obrero puede construir un muro en 6 días, trabajando 8 horas diarias, ¿ok? Si ahora puede trabajar 12 horas al día, ¿cuántos días tardará en construir el mismo muro? Entonces, lo primero que yo recomiendo en este caso, para facilitar también el uso de las fórmulas, es, ubicar las magnitudes de la siguiente manera. Al lado derecho vamos a colocar aquellas magnitudes por las que me estén preguntando. En este caso me están preguntando por días. Significa que entonces en este lado de acá vamos a colocar la magnitud días. Y al otro lado, pues obviamente vamos a colocar entonces la otra magnitud, que es horas, ¿sí? Bueno, luego, ¿cuál es el primer elemento que me dan sobre la magnitud horas? Me hablan de 8 horas al día. Entonces coloco eso. Primero coloco el número 8. Además me dice que 8 horas al día se representa con 6 días, es decir, que si yo trabajo 8 horas al día, o que si el obrero trabaja 8 horas al día, va a tardar entonces 6 días para construir ese muro. Y luego me dicen qué pasaría si el obrero pudiera trabajar entonces 12 y cuántos días tardaría. Significa que la pregunta se ubicarían de este modo. Esta primera parte, esa primera construcción es muy sencilla, solamente es ubicar las magnitudes correspondientes a sus valores, ¿sí? Buscando siempre que en este caso la X nos quede a este lado. Bueno, después el paso siguiente, y que ahora sí es un paso fundamental y muy importante, es identificar si estamos hablando de una magnitud directa o de una magnitud inversa. Perdón, si una regla de 3 directa o una regla de 3 inversa, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Recordemos que, para estos ejemplos, es decir, para este periodo como lo estamos desarrollando, vamos a ubicar o vamos a identificar cuando una regla de 3 es directa, si ambas magnitudes se comportan de la misma manera, es decir, si ambas aumentan o ambas disminuyen, ¿sí? Para estos casos, es decir, para este periodo. Ya después vamos a ver muy seguramente otros ejemplos de situaciones distintas que puedan llegar a pasar, pero por ahora lo vamos a dejar así. Y una magnitud inversa la vamos a definir cuando una de las magnitudes aumenta y la otra disminuyen, o cuando una disminuye y la otra aumenta, es decir, cuando tienen comportamientos opuestos. Es decir, en este caso, lo importante además es fijarnos netamente las magnitudes, ¿sí? No nos fijemos en estos valores, sino solamente en las magnitudes, y pensemos, si el trabajador, ¿sí?, o el obrero trabaja más horas, es decir, aumentar la magnitud de horas, ¿será que entonces los días cómo van a ser? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Aquí se desarrolla mucho la parte lógica, es mucha parte intuitiva. ¿Por qué? Porque yo sé que si trabajo más horas al día, obviamente me va a rendir más el tiempo y muy seguramente voy a disminuir los días que tenga que trabajar, ¿sí? Es por eso que estamos hablando de una magnitud inversa. ¿Por qué? Porque esta de aquí aumenta y esta de aquí disminuye, ¿sí? Eso me indica directamente que estamos hablando de una regla de 3 inversa. Una magnitud horas aumenta y la magnitud días disminuye. ¿Cuál es el ejemplo de una magnitud directa? Uno de los ejemplos que tenemos es, por ejemplo, una receta para 4 personas usa 2 tazas de arroz. Si se quiere preparar la misma receta para 10 personas, ¿cuántas tazas de arroz se necesitan? Obviamente sabemos que a mayor cantidad de personas, muy seguramente van a ser mayor cantidad de tazas. En ese caso, ambas magnitudes aumentan. ¿Qué significa? Como ambas magnitudes aumentan, es una regla de 3 directa. En este caso, una aumenta, otra disminuye, ¿sí? Eso indica que es una regla de 3 inversa. Esas es como las diferencias y que es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, después de haber sabido eso, pues ahora se vuelve un proceso un poco más sencillo, porque solamente nos queda definir estos elementos como A, B y C. Los podemos definir siempre de esta manera, sea inversa o sea directa, ¿sí? Siempre es A, B y C, en ese mismo orden. ¿Qué sigue? Sigue lo más fácil, que es solamente reemplazar en nuestra fórmula. En este caso, vamos a reemplazar. ¿Quién es B? Sabemos que B es 6.
¿Que multiplica a quién? Que multiplica a. Entonces a es 8. Y que está dividido por 12. Que es decir, así. Ya, solamente tenemos que reemplazar. ¿De qué fórmula? ¿De dónde saqué esto? De aquí, de nuestra fórmula de regla de 3 inversa. Es solamente eso. Ahora, pues sigue un proceso aún más sencillo, que es multiplicar. 6 por 8, 48. Dividido 12. Y 48 dividido 12. Ya esto sabemos que es 4. Eso sería absolutamente todo el proceso. Es decir, cuando hablamos de estos, digamos, problemas, lo más difícil, entre comillas, va a ser diferenciar si es una regla de 3 inversa o si es una regla de 3 directa. Ya el resto, el proceso es mucho más sencillo. Esto finalmente sería la respuesta y obviamente como es una respuesta, no es un resultado, debemos argumentarlo. Es decir, tardará, es decir, que el obrero trabajando 12 horas al día tardará 4 días en construir el mismo muro. Esa sería la respuesta en texto que se necesitaría para este caso, para este problema. Ahora, ¿qué pasa cuando no solamente tengo dos magnitudes? En este caso veíamos que teníamos horas y teníamos días. ¿Qué pasa cuando hay más de dos magnitudes? Cuando tenemos más de dos magnitudes, es decir, 3 o más, puede ser 3, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 10, las que sean, y entonces tenemos un problema de una regla de 3 compuesta. Sin embargo, esto sigue siendo un procedimiento muy sencillo, muy fácil. ¿Por qué? Porque solamente es multiplicar y dividir, son operaciones clásicas. Vamos a ver cómo se construye. Bueno, tenemos 6 camiones transportan 1200 cajas en 10 viajes, ¿sí? Ese es un 10, voy a especificarlo aquí para que no parezca un 2, en 10 viajes. ¿Cuántas cajas transportan 9 camiones en 15 viajes? Lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son las magnitudes. Estamos hablando de camiones, de cajas y de viajes, Pero ¿por cuál magnitud? En este caso, disculpa, se me olvidó colocar aquí el signo de pregunta. Voy a escribirlo un poco mejor. ¿Cuántas? En este caso, me están preguntando por qué magnitud. Me están preguntando por la magnitud de cajas. Como me preguntan por la magnitud de cajas, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a escribir al lado derecho esa magnitud, cajas. Y ahora, al lado izquierdo voy a escribir las otras dos magnitudes, que son camiones y viajes. En este caso ya no importa tanto si escribo primero camiones o primero viajes, ¿sí? En este caso se vuelve, digamos, un proceso que no tiene, digamos, mucha importancia si primero escribo esta y luego esta, o al revés. Pude haber escrito viajes y camiones, ya no hay problemas. Lo importante es tener esta de acá, y no tanto porque, digamos, sea obligatorio, sino que permite tener un poco más de orden y que sea un poco más visible un proceso que vamos a desarrollar a continuación. Bueno, después de haber escrito de esta manera, lo primero que nos falta, o lo siguiente que nos falta, es ubicar los valores de cada magnitud, ahora sí en orden. Ejemplo, ¿cuál es la primera magnitud que me dan de camiones? 6, me hablan de 6 camiones. ¿Cuál es la primera magnitud que nos hacen de viajes, por ejemplo? Nos hablan de 10 viajes. ¿Y cuál es la primera magnitud que nos hacen de cajas? 1200. Listo. Luego, ¿cuál es la segunda magnitud que nos hacen de camiones? Nos hablan de 9 camiones. ¿De cuántos viajes nos hablan? De 15 viajes. Y nos preguntan por cuántas cajas, es decir, que quiere un valor de X. Perfecto. Después de haber construido esto, sigue un paso importantísimo, y es identificar si las magnitudes son directas o inversas. ¿Qué pasa? En la regla de 3 compuesta puede haber compuestas con directas, compuestas con inversas o compuestas mixtas. ¿Por qué? Porque debo comparar cada una de estas con respecto a la que tenga la X. Es decir, comparo camiones con cajas y luego comparo viajes con cajas. Camiones y viajes no los comparo porque al final entre ellas, digamos, no requiere una comparación. Siempre debo comparar con respecto a donde sale incógnita, en este caso con cajas. Y lo mismo, cuando comparamos nos olvidamos por completo de estos resultados, de estos valores. Lo único que nos interesa es saber sobre los camiones, sobre los viajes y sobre las cajas, es decir, las magnitudes como tal. Pero bueno, veámoslo con un ejemplo que es mucho más sencillo. ¿Cómo se compara? Yo debo preguntarme, si aumenta la cantidad de camiones, ¿será que van a aumentar la cantidad de cajas? Siempre en estos casos yo recomiendo que nos pongamos en contextos. Imaginemos que fuéramos nosotros los que quisiéramos llevar ciertas cajas. A ver, si yo tengo más camiones para llevar cajas, ¿será que puedo llevar más cajas o menos cajas?
Pues obviamente si tengo más camiones voy a poder llevar más cajas. ¿Qué significa? Que camiones es una regla de 3 directa, es una, digamos en este caso es una relación directa, ¿sí? Camiones. Ahora comparo viajes con cajas, lo mismo. Si estoy, digamos, haciendo los trasteos, ¿sí? Y no sé, puedo hacer cierta cantidad de viajes, voy a llevar cierta cantidad de cajas. ¿Qué pasa si yo puedo hacer más viajes? Si aumento mi cantidad de viajes, ¿será que van a aumentar la cantidad de cajas que puedo llevar? Pues obviamente, a mayor cantidad de viajes, mayor cantidad de cajas. ¿Qué significa? Que si esta aumenta, esta también aumenta. Por lo tanto, esta también es una proporción directa. Ojo importante, puede ser o puede llegar el caso que una sea directa y la otra sea inversa. Sí, no habría ningún problema. Lo importante es identificarlas. ¿Sí? En este caso esta es directa y esta también es directa. Okay. Después de haberlas identificado, sigue construir una ecuación. ¿Cómo construimos la ecuación? Muy sencillo. Siempre empezamos por este lado para que sea un poco más cómodo. Y lo único que vamos a hacer es construir razones con respecto, digamos, a esos elementos que hallamos. Por ejemplo, 1200 sobre x. ¿Qué fue lo único que hice? Este divido este. Este siempre va a ser exactamente igual, sea directo, sea inverso, sea lo que sea, siempre se va a hacer así, 1200 sobre x. Y eso lo vamos a igualar a ¿qué? Ahora, viene lo importante. Como estamos hablando de una regla de 3 directa, entonces lo que voy a colocar es 6 sobre 9, que viene de este sobre este, ¿sí? Entonces, 6 sobre 9 que sale de aquí, ¿sí? Si fuera inverso, yo no colocaría 6 sobre 9, sino que lo colocaría al revés, es decir, 9 sobre 6. Esa es la única diferencia, ¿sí? Si es directo o inverso, esa es la única diferencia. Cuando es directo lo coloco tal cual, 6 sobre 9. Cuando es inverso, los invierto. Es solamente eso, eso es lo único que cambia. Lo mismo. Ahora multiplico y hago exactamente lo mismo. Me pregunto, ¿esa es directa o es inversa? Como es directa, coloco 10 sobre 15. Si fuera inverso, pues colocaría 15 sobre 10. Por ejemplo, si esto fuera inverso y tuviéramos una directa y una inversa, pues me quedaría así. Esta tal cual, 6 sobre 9, y esta sería volteándolo, 15 sobre 10. ¿Sí ven? Esa sería, digamos, la única diferencia. En este caso sabemos que esto no es directo, sino que, perdón, que esto no es inverso, sino que esto es directo. Entonces me queda 10 sobre 15. Listo. Hasta aquí va todo bien. ¿Qué nos falta por hacer? En este caso lo único que nos queda por hacer es despejar la ecuación. Primero, lo que yo suelo hacer es transformar estas dos fracciones en una sola para que quede un poco más fácil de despejar. Entonces colocamos este lado tal cual y en este lado desarrollamos una multiplicación de fracciones. Sabemos que 6 por 10 obviamente es igual a 60, entonces colocamos aquí 60. Y ahora nos falta multiplicar 9 por 15, que eso sería igual a 135. Listo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué más podemos hacer en este caso? Después de haber hecho esto, digamos, ya se vuelve un proceso que ya va muy, digamos, dependiendo de cómo yo quiera despejarlo. Hay muchas maneras de hacerlo y, digamos, no porque lo haga de una cierta manera u otra está mal, ¿sí? Ya cada quien puede hacerlo de un modo distinto. Sin embargo, pues a mí me parece que es mucho mejor hacer que esta x quede como un numerador y no como un denominador. Pero recordemos, cuando yo tengo una ecuación, todo lo que yo haga en este lado lo debo hacer exactamente igual acá. Es decir, en este caso, lo que voy a hacer es invertir esta fracción. Es decir, que me va a quedar x sobre 1200. Lo único que hice fue invertirle, darle la vuelta. Pero como lo hice a este lado, también lo debo hacer a este lado. Entonces escribo también todo, pero de manera invertida. 135 sobre 60. ¿Sí? Solamente lo que hice fue invertir. Y ahora sí, este 1200 que está acá me está estorbando. No me está dejando a la x sola. Entonces lo que yo hago es multiplicar a ambos lados de la en este caso multiplicar a ambos lados de la ecuación por 1200 para despejarlo, que es lo que comúnmente los estudiantes o las personas ven como, es que estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Como tal, lo que se hace es multiplicar ambos lados por 1200, este se simplifica y lo que me queda finalmente es el otro multiplicando, ¿sí? Que es ese proceso. Que en este caso pues lo pueden hacer así como para que pues lo hagan un poco más sencillo. Sin embargo, tengan en cuenta que eso tiene, digamos, un trasfondo, ¿sí? Entonces, perdón, aquí se me juntó. Quedaría esto, 1200.
¿sí? Finalmente, en este caso, lo único que nos restaría por hacer, pues sería desarrollar todas esas operaciones, sería 135. Lo mismo, en esa situación se puede hacer de múltiples maneras, ¿sí? No hay, digamos, que hay un proceso exacto, una manera exacta que primero hay que dividir, luego multiplicar. No, yo primero podría dividir 135 sobre 60 y el resultado lo multiplico por 1200, o podría sencillamente multiplicar 135 por 1200 y el resultado dividirlo sobre 60. No hay lío, por cualquiera de las dos formas que se haga, está bien. Lo importante es que desarrollemos bien las operaciones y obtengamos al final, en este caso, el resultado, que es 2700. Lo mismo que en la anterior, ese es el resultado. La respuesta correcta sería a partir de la pregunta: ¿cuántas cajas transportarían 9 camiones en 15 viajes? Entonces, 9 camiones en 15 viajes transportarían 2700 cajas. Algo importante a tener en cuenta: hay que ser muy lógicos con las respuestas. En ese caso vemos que pasamos de 6 camiones a 9 y pasamos de 10 viajes a 15. Obviamente lo más común, lo más obvio es que las cajas también aumentaran, ¿sí? Si nos diera un resultado menor a 1200, pues obviamente eso generaría una sospecha de que tal vez uno de mis procesos o una de mis operaciones estuvo errada y por eso no tuve el resultado, digamos, mayor a 1200, ¿sí? Eso pueden, digamos, utilizarlo a su ayuda. ¿Para qué? Para guiarse e identificar, bueno, esa respuesta sí tiene sentido con respecto a lo que ocurrió, entonces sí probablemente es una respuesta correcta. Eso sería todo. Espero que les haya gustado y espero que les sirva mucho. Hasta luego.